¿Cuál es la historia de las fronteras colombo-venezolanas? ¿Por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió cerrar las fronteras colombo-venezolanas en agosto de 2015, hace más de un año? ¿Cuál ha sido el desarrollo del cierre de las fronteras colombo-venezolanas en 2015 y 2016? ¿Por qué y cuántos venezolanos han llegado a Colombia en el siglo XXI? ¿Quiénes son? ¿Son más de 200.000? ¿La gran migración de venezolanos hacia Colombia en el siglo XXI es temporal, mientras pasa la crisis política y económica, o es una tendencia de largo plazo? ¿Cuáles son los principales problemas de las fronteras colombo-venezolanas? ¿Qué han hecho las autoridades de Colombia y Venezuela para solucionar sus problemas fronterizos? ¿Qué ha pasado con inmigrantes de Cuba y Haití en Turbo, Antioquia? ¿Cuál es la logística de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el plebiscito por la paz para los colombianos en el exterior el próximo 2 de octubre? ¿Cómo van las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y sobre la situación de los colombianos en el exterior. Estamos nuevamente con el representante a la Cámara, Jaime Buenahora Febres Cordero, representante por los colombianos en el exterior. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para usted y para la audiencia. Bueno, el doctor Buenahora, pues actualmente pues, es el representante de los colombianos en el exterior, pero es importante recalcar que tiene una trayectoria en la vida pública muy importante, muy interesante, y en la vida académica. El doctor Buenahora pues, nació en Cúcuta, tiene unos ancestros maternos venezolanos, estudió en Francia, en Alemania, en Francia pues sociología, en Alemania filosofía, fue cónsul de Colombia en Nueva York. Actualmente es director de una maestría en una universidad de Estados Unidos, en una maestría en diplomacia y relaciones internacionales. La universidad se llama, ¿cómo? Fairleigh Dickinson University. Es en Nueva York. En el estado de New Jersey. En New Jersey. Y también ha ocupado pues, cargos muy importantes como secretario de gobierno del alcalde Enrique Peñalosa en su anterior alcaldía. Fue viceministro de gobierno, cuando fue ministro Humberto de la Calle Lombana. Así es. Y bueno, en el área de la justicia, ¿no? Usted también ha sido magistrado. Y bueno, estuvo por Venezuela hace unos días y cuéntenos cómo volvió a ver la situación por allí. Pues Jairo, la situación es lamentable y es realmente evidencia de la crítica situación que padece Venezuela como nación y por supuesto el pueblo venezolano. Por otro lado, si uno mira el ambiente político interno venezolano, ve que hay unos elementos de bloqueo a través del torpedear como sea la posibilidad de un referendo revocatorio a Maduro. Y todo esto muestra la inestabilidad tremenda en que está Venezuela. De manera que lamentable para los venezolanos y lamentable para la gente de Cúcuta y todas las zonas de frontera, incluidas Arauca y La Guajira. Doctor Buenahora, ¿usted por qué cree que el presidente Maduro tomó esa decisión hace un año? Bueno, en parte había algunos elementos de razón, pero eran para poner sobre la mesa una serie de problemas y tratar de subsanar, de atender las causas estructurales, como por ejemplo el contrabando de extracción, porque ciertamente una droga como por ejemplo el losartán acá, pues vale 15 veces más de lo que la droga se conseguía en Venezuela. Y así con cualquier otro producto, desde la leche en polvo o lo que se quiera. Entonces ciertamente ha habido una constitución de mafias que extraen y que hacen llegar esos productos al interior de Colombia. Llegan a Antioquia, al Valle, a Cundinamarca, a todas partes. Y eso genera desabastecimiento. Entonces en esa parte digamos que lo que había que hacer era poner los ministerios de defensa con sus cuerpos policivos o ejércitos a ejercer buenos controles, a derrumbar esas mafias, que de hecho no son mafias solo de colombianos, en esas mafias obviamente participa un buen número de venezolanos,
Y fuera de eso hay que hablar de la mafia de la gasolina. Esa extracción es terrible. También hay una mafia más de Colombia hacia Venezuela, que es la del tráfico de drogas. Hay mafia de todo tipo, de armas también. Trata de personas. Trata de personas, ¿No tanto? yo creo que menos, pero obviamente Venezuela se volvió un canal para trasladar hacia Europa y Estados Unidos una serie de productos que tienen que ver con el marco de la ilicitud. Entonces, había unos factores que atender, pero desde luego la solución no era cerrando la frontera, la solución era generando un diálogo abierto y constructivo entre la autoridad colombiana y la autoridad venezolana, dependiendo de los sectores, y no torpedear el comercio y obviamente hacer que paguen justos por pecadores, que son los comerciantes legales o los empresarios legales que hacen dinámica esa frontera. Muy bien, y qué contraste, ¿no, doctor, con los años 70, cuando uno era niño en Cúcuta, que en la Venezuela Saudita pues era al contrario, ¿no? Se dice que se fueron casi 4 millones de colombianos para allá, y ahora es el mundo al revés, ¿no? Como que, y ellos ahora viniendo para acá. Y bueno, ¿usted qué futuro le ve a esta situación? La frontera, repito, ha sido siempre extremadamente dinámica. Durante varias décadas el bolívar era muchísimo más fuerte que el peso. Nosotros llegamos a tener una relación de 17 pesos por bolívar. Y el venezolano ciertamente llegaba a Cúcuta y era una camisa, no, dame 3, dame 5, dame 10, dame 3, les decían. Y así con cualquier producto. Eso ya pasó, tuvo devaluaciones fuertes Venezuela y la situación es completamente diferente hoy, pero desde luego la frontera hay que abrirla, pero hay que abrirla gradualmente pensando en solucionar la causa que llevó al cierre de frontera, que es la extracción de productos venezolanos hacia Colombia. Igual hay que controlar las mafias que se benefician de uno y otro lado en los temas que mencioné. Y ojalá las autoridades colombianas y venezolanas entiendan que ese es el problema y que se puede trabajar conjuntamente. Representante, vamos al primer corte de mensajes institucionales. En la siguiente parte quiero que le cuente a nuestra audiencia pues, de su relación antigua con Venezuela. Usted tiene una familia materna, su segundo apellido es Febres Cordero, su abuelo es el gran historiador de la frontera colombo-venezolana, y que le cuente pues, a nuestra audiencia sobre esta relación, por favor. Con gusto. Vamos al primer corte. ¡Campeón! ¡Colombia hace historia! Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? En la Armada Nacional cooperamos con nuestros aliados internacionales. Estrechamos vínculos, intercambiamos y exportamos conocimientos. Nuestra experiencia está a disposición de países amigos que se capacitan en varias áreas con nosotros. Contamos con recursos para luchar contra los delitos transnacionales. Nos ayudamos mutuamente, porque en la Armada Nacional entendemos que la unión hace la fuerza. Armada Nacional. A mayor conocimiento, mayor seguridad. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.
Estamos de nuevo aquí en Colombia Sin Fronteras con el representante por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora Febres Cordero, quien tiene una antigua relación con Venezuela. Su familia materna, los Febres Cordero, pues eran de Mérida, o son de Mérida, y su abuelo pues es uno de los grandes historiadores, o tal vez el historiador más importante de la frontera colombo-venezolana. Háblenos de esa relación suya y de su familia con Venezuela. Bueno, sí, el origen de la familia, una vez llegaron de España, pues es Venezuela, y es básicamente Mérida. Y de allí llegaron algunos acá que no se quedaron, terminaron en Ecuador, y en la campaña libertadora algunos se fueron a Ecuador. Recuerdo algún constituyente de la Convención de Ocaña, Antonio Febres Cordero, pero bueno, otros se quedaron en Cúcuta y conservamos los vínculos con Venezuela, de manera que tengo un gran parentesco, muchísimos primos, tíos, hermanos del otro lado de la frontera, y por eso siempre me he sentido colombo-venezolano. ¿Y su abuelo? Háblenos de su abuelo. Pues fue parlamentario en Colombia, curiosamente, y gobernador allá 2 veces, en Norte de Santander, y sí, era sobre todo académico y escribió varios libros de historia de Cúcuta, de la frontera, de Venezuela, de todo, y hay que hacer nuevas ediciones para que la gente hoy entienda el pasado. Claro. ¿A usted qué le gusta de Venezuela? ¿Su música? ¿Qué es lo que más le atrae de Venezuela? Primero la gente, por eso es que es gente absolutamente extraordinaria, menos formal, por ejemplo, que la gente de los Andes colombianos. La gente andina venezolana es absolutamente abierta, espontánea, afable y de gran alegría. En segundo lugar, Venezuela le lleva una gran ventaja a muchos pueblos latinoamericanos en el tema musical. En Venezuela casi que hoy, a pesar de la crisis, un niño nace con un instrumento en sus manos. El folclore venezolano es riquísimo. En tercer lugar, el paisaje. Venezuela es un país absolutamente hermoso, como lo es Colombia, y vale la pena recorrerlo por tierra. Tuvo maravillosas carreteras hoy deterioradas, pero para decir cosas, por ejemplo, tiene el Salto del Ángel, que es la catarata más alta del mundo, y tiene en minerales quizás tanta riqueza como varios países latinoamericanos juntos, al punto que una vez Eduardo Galeano llegó a escribir que Venezuela casi concentraba como el 30% de la riqueza de América Latina. De manera que es un paraíso en crisis hoy, pero desde luego con una gran capacidad para recuperarse, y eso espero. Bueno, precisamente usted elogiando tanto a Venezuela, muchas personas de la audiencia me preguntan casi todos los días, ¿por qué Venezuela, siendo quizá el país más rico de América Latina y uno de los países más ricos del mundo, por qué está en estas? Porque el hombre siempre estropea las cosas. La Iglesia es una institución maravillosa y ha tenido periodos absolutamente críticos, devastadores para la propia Iglesia, y así le ha ocurrido a Venezuela con unos gobernantes que no han sabido interpretar la vocación y el destino venezolanos. Y me refiero no solo a los últimos 18, 19 años del chavismo, sino también errores cometidos por Acción Democrática y por COPEI y sus dirigentes. De manera que el ser humano estropea las cosas y ojalá el pueblo venezolano sea superior a sus dirigentes. Uno podría hablar con usted de Venezuela durante días enteros, pero hoy es un día muy especial, es un programa especial en la medida en que hay varios temas relacionados con las relaciones de Colombia y el mundo demasiado importantes. Por ahora tenemos que dejar el tema de Venezuela y pues hablar también de un tema de inmigración demasiado importante, pero al mismo tiempo trágico, que es la inmigración de cientos de personas cubanas, algunos de Haití, que están en este momento en Turbo, en una situación lamentable, ¿no? ¿Cómo analiza usted esta situación, doctor Buenahora? Yo pienso que para el común de la gente colombiana fue una sorpresa lo que está ocurriendo con estos cubanos que entraron por el Ecuador, por la frontera con Ecuador, y obviamente todos con el propósito de cruzar Centroamérica para tener como destino final los Estados Unidos.
Y uno dice, pero semejante vuelta, mirando la geografía, la extensa geografía, cuando Cuba está a 130 millas de la Florida, de Key West. ¿Por qué vienen hasta acá y no cogen directamente? Bien curioso, pues porque los controles allá son más rígidos, más fuertes. Del lado cubano se exponen a represalias en la medida en que los cojan saliendo. Y del lado de los Estados Unidos, a pesar de la reapertura en términos de relaciones diplomáticas y todo, pues hay unos controles rígidos y seguramente los devolverían a la isla. Entonces, todo lo exponen en esta gran travesía. Pero acá lo que hay que analizar es el marco de legalidad sobre el cual entraron o no a Ecuador, y si sobre ese mismo marco cruzaron la frontera con Colombia. Y que se sepa, hasta ahora no ha habido una solicitud formal de asilo o refugio. El país, nuestro país, a través de la Cancillería, ha manifestado que quiere devolverlos a Ecuador, pero, repito, el cuello de botella está en saber si entraron o no legalmente, y sería dramático para muchos porque seguramente serían retornados a la isla de Cuba. Pero miren, el tema de la migración internacional es complejísimo y uno no puede olvidar en la visión latinoamericana que esta es una gota de agua si uno compara con lo que está sucediendo en otras latitudes como África o el Medio Oriente. Hay que ver esos barcos que salen de África y que de pronto terminan naufragando antes de llegar a las Islas Canarias. Todo porque la pobreza los está ahorcando y buscan el sueño europeo, en donde realmente los controles son hasta inhumanos, diría. Y del lado del Medio Oriente, pues ni más ni menos que la crisis humanitaria de Siria, con más de 300.000, que han tenido que atravesar también una extensa geografía, pasando por Grecia, Macedonia, es decir, toda la región de los Balcanes, Hungría, etcétera, y perdidos en Europa, porque la Unión Europea no necesariamente abre puertas. De manera que la crisis es tremenda y obviamente a nosotros esto nos coge como sorpresa, lo de Turbo, quiero decir, pero es solucionable el problema. Un grupo de intelectuales, de escritores cubanos que viven pues en Miami, en Estados Unidos, le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos pidiéndole pues que le colaborara a estos inmigrantes, que les permitiera su camino, su destino. Usted que, bueno, encabezados por Montaner, pero no Montaner el cantante, ¿no?, sino el intelectual y periodista cubano. Pues parece sana la petición en términos de ponerse en el pellejo de los migrantes y pensar en el destino final, pero cuando uno mira las relaciones entre los países tiene que entender que lo que podría hacer el presidente Santos es trabajar de consumo con las autoridades de ese país de destino final como de Ecuador y Cuba misma para buscarle una, no digo solución, pero por lo menos para poder facilitar la salida frente al problema, ¿no? Pero yo le diría casi que a Montaner y a cualquier otro que en el entendido de que el destino final es Estados Unidos, la decisión soberana es de los Estados Unidos. Luego la carta debiera dirigirse a ellos. Muy bien. Próximamente pues vendrá el plebiscito por la paz, por la paz de Colombia, con las FARC. ¿Cómo se está implementando? ¿Cómo está el asunto de la logística con respecto a los colombianos en el exterior? Pero antes de responderme eso, doctor, vamos al segundo corte de mensajes institucionales. Los colombianos elegimos ver lo que tenemos en común, que todos logremos el disfrute efectivo de los derechos en salud y pensión. Para ello, necesitamos, además de creer y confiar, aportar. Si todos cumplimos, todos ganamos. La Unidad de Pensiones y Parafiscales promueve el cumplimiento, orienta y atiende sus denuncias. Todos por un nuevo país. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla de chicharrones? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial.
Eso es de que... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Estamos de nuevo en Colombia Sin Fronteras con el representante por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora Febres Cordero. Como le preguntaba antes del mensaje, de los mensajes institucionales, ¿cómo va el asunto de la logística, de la organización del plebiscito con respecto a los colombianos en el exterior? Bueno, lo primero que quiero decir es que ese segmento poblacional, colombianos en el exterior, es supremamente importante. Recordemos que en el Perú las últimas elecciones presidenciales se definieron prácticamente con los votos del exterior. Y cuando uno mira el componente censo electoral en las 33 circunscripciones que hay, 32 departamentos más Bogotá y 34 contando la del exterior, pues debe llegar a la conclusión de que la de los colombianos en el exterior es como la 22. Luego no estamos al final tampoco. Bueno, la registraduría es la encargada de implementar esto. Tuve oportunidad de conversar con el registrador sobre este tema y todo apunta a que, a diferencia de lo que predica la ley 1475, ley estatutaria, para que las elecciones duren una semana, es decir, la votación por el plebiscito dure una semana, lo que se quiere es que en un solo día, lo mismo que en Colombia, los colombianos en el exterior se manifiesten y con todas las garantías. Ya cuando uno separa los continentes, encuentra con facilidad que en Estados Unidos, sobre todo en la Florida, hay una tendencia hacia el no en el plebiscito. Yo diría que por bastante desinformación. Hay un arraigo allí en contra de todo el proceso de paz desde hace rato. Pero no ocurre así en otros estados de los Estados Unidos, en la misma zona de Nueva York, muchísimo menos en España y en otros países donde residen colombianos en Europa, y tampoco en Venezuela. De manera que yo le auguro al plebiscito un voto mayoritario por el sí en el exterior, descontando, como he dicho, el caso de la Florida, y desde luego ojalá se pueda hacer una campaña con altura, con posibilidades de exponer los argumentos en pro y en contra, pero recordando que es la oportunidad única que tiene Colombia para abrazar la paz y dejar atrás esa nube negra de 5 décadas de conflicto armado. Representante, y bueno, hoy los temas fueron muchos. Para terminar, ¿cómo van las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Hace poco terminaron las convenciones republicana y demócrata, pero bueno, parece que Hillary Clinton va ganando, ¿no? Pues creo que el contraste entre las convenciones muestra la calidad de los candidatos, el contraste en cuanto a quién es uno y quién es el otro, y desde luego creo que pasada la convención demócrata, Hillary se acentuó como la mejor, sin duda alguna, y uno ve ya algunos grandes líderes republicanos que han optado por no acompañar a Trump, y basta recordar, por ejemplo, a McCain, que fue candidato a la presidencia del Partido Republicano hace poco, o a Mitt Romney, que fue candidato a la presidencia la vez pasada, a los Bush y a muchos otros líderes. Bloomberg, que fue alcalde de la ciudad de Nueva York durante 12 años, estuvo en la convención demócrata apoyando a Hillary Clinton, de manera que todo parece aclararse un poco para bien de la campaña demócrata, que desde luego significa para bien en términos de mundo. Bueno, representante, muchas gracias por su tiempo. A usted muchas gracias. Muchas gracias a nuestra audiencia por su tiempo y bueno, me despido diciéndoles, hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.